Voces de la Tierra les da la bienvenida a su podcast. Por medio de este corto relato queremos visibilizar para ustedes historias del conflicto armado y, por qué no, dejar huellas con las respuestas que encontramos. Hoy contamos con las voces de Paula Benito, Luisa Vargas, Tiffany González, Daniel Urbano, Daniel Martínez y quien les habla, Vanessa González. Los atardeceres buscando a familiares y amigos son lamentables. Marta Ospina, hija de Hernando Ospina Rincón, desaparecido el 11 de septiembre de 1982, cuenta cómo, después de buscar en hospitales, anfiteatros o cementerios y darse por vencida, notó que su historia no era única. El apoyo del colectivo 82 era lo más importante, junto con su relato. Escuchemos. Hija de Hernando Ospina Rincón, desaparecido el 11 de septiembre de 1982. Empezar en los lugares de búsqueda como eran los anfiteatros, hospitales, cementerios y demás. Ahí empezaron a encontrarse con otros familiares que estaban como en la misma circunstancia de nosotros y nos empezaron a decir: vayan a tal sitio, vayan al otro sitio, vayan, pregunten en tal estación de policía. Y digamos que coincidimos con estas familias de estos 13 casos. Cuando nos encontramos nos convertimos en una familia, en unidad, en fortaleza, en apoyo. Eso ha sido el colectivo 82. Pues de esto surge una gran duda. ¿Cómo la guerra ha apartado a los grupos sociales e individuos de sus territorios y familias? Miles de familias colombianas se levantan cada día sufriendo la ausencia de sus seres queridos y la incertidumbre que produce la falta de noticias o de evidencias que den cuenta de qué sucedió con ellos. Esto se ve en la historia de Marta Ospina, en los familiares y en los allegados de las personas desaparecidas que viven sumidos en un dolor que no da tregua y no se aleja, que les mantiene condenados a una espera prolongada e impide que sus vidas transiten tranquilamente. Es por todo esto que muchos hogares colombianos, llenos de miedo, se han ido de sus territorios o han sido obligados a desplazarse, pues la cifra reportada por el gobierno de Colombia, según el Registro Único de Víctimas, RUV, tiene un acumulado histórico de casi 8.219.403 víctimas de desplazamiento forzado por eventos ocurridos desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021. Territorios como Cundinamarca fueron golpeados por la guerra y aún el día de hoy se registran viviendas abandonadas y familiares que no han vuelto a los territorios. Todo esto porque el conflicto armado los apartó de sus raíces. Sí, claro, Paula, y es que para nadie es un secreto que los más afectados con todo el conflicto y esta guerra que parecía interminable fueron precisamente los grupos sociales, ¿no? Fueron precisamente las personas que no estaban participando directamente con las armas en el conflicto. Esto, aparte pues otros aspectos, ha apoyado significativamente esta tendencia que viene manejando Colombia en las últimas décadas, que es esa tendencia a una masificación social que se aglomera en las capitales, en los centros urbanos. Lo que no solamente tiene consecuencias demográficas muy graves, como se podrán imaginar, sino que aísla aún más y aumenta aún más esa brecha social, esa brecha no solo tecnológica, sino social, cultural, muchas veces hasta económica, que es uno de esos males mayores que tiene el país en la actualidad, ¿no? Ya como vemos, los centros urbanos están atiborrados de personas que son víctimas de desplazamiento, de extorsión, o que por algún tipo de consecuencia de la guerra tuvieron que verse forzados a acudir a uno de estos centros urbanos. Por lo que digamos que estos grupos sociales que son los que caracterizaban tanto algunos territorios de las zonas rurales, de las zonas del conflicto, pues se han visto reducidos significativamente hasta el punto de alcanzar como un tipo de deriva social, ¿no? que viven algunos de estos pueblos, que ya parecen estar como totalmente condicionados a depender de la guerra y de sus consecuencias. Así que, ¿cómo las historias encontradas en el capítulo Violaciones de los Derechos Humanos nos responsabiliza
y hace tomar conciencia de la guerra? Cuando hablamos de conflicto, pensamos que es algo lejano. Durante años nos enseñaron que la guerra es en Europa o es entre bandidos. Pero nunca nos enseñaron que esta puede estar a la vuelta de la esquina. Escuchar estas historias es dejar de pensar en la guerra como un gran número de bajas y darles un nombre, porque tenían familias y una vida. Humanizarlos es un acto de perdón y una responsabilidad como población. A mí no me parece que deba ser un trabajo de los jóvenes, ni mucho menos de los viejos. Esta debe ser una construcción generacional entre quienes lo vivieron y ahora cuentan los relatos y en quienes trabajamos para reproducirlos y visualizarlos. Porque en Colombia todos somos víctimas del conflicto, o por nuestros padres, abuelos, primos, amigos, o por la papa del sudado, o por la leche de la vaca, o del café del que tanto presumimos, o por la cordillera que vemos a lo lejos, porque no hay que olvidar a la montaña. Todo guarda una historia, y es nuestro deber no olvidarla. Complementando lo que dice Tiffany, cabría decir que, al leer el informe final de la comisión, uno entiende que, por más que uno esté lejos de ese contexto, jamás se es ajeno a lo que le ocurra al otro como ser humano y como hermano de tierra. Cada historia que se encuentra dentro de esta investigación es un mundo completamente diferente, que a pesar de presentar patrones similares, la historia de María Teresa San Juan, madre de Alfredo y Humberto San Juan, no será la misma de Gladys Victoria Vargas, madre de Elvis Luis Vargas Jaimes. Ambos casos de desaparecidos forzosamente, que dejaron una huella imborrable en el alma, mente y corazón, no solo de sus madres, sino de sus hermanos y hermanas, de sus tíos, amigos, primos y personas cercanas. Y es que, leyendo estas historias, me invadió un sentimiento de impotencia y tristeza, porque eso es lo que logra conocer el relato de las más de 120,000 víctimas de desaparición forzada. Entender y preguntarse, ¿y si hubiera sido yo? ¿Estará bien? ¿Estará con vida? ¿Qué me lo habrán hecho? Son una de las cientos de preguntas que llenan la vida diariamente de las personas que sufren en la búsqueda de su ser querido, a pesar de las trabas que el Estado pueda ponerles en su camino. Son personas incansables con un clamor: verdad, justicia y reparación. Respondiendo a la pregunta inicial, creo que la mejor manera de tomar conciencia de los alcances y consecuencias de esta guerra de 60 largos años es escuchar, saber escuchar al otro y entender su historia, ver a los ojos a una persona que ha vivido el conflicto en carne propia y sentir un poco de esa zozobra y melancolía y angustia que sienten en su interior. Sabemos que las historias de guerra son únicas. Por eso, ¿qué historia recuerdan que trate sobre el conflicto armado? Yo quisiera relatar una pequeña historia. No es sobre mí, pero sí sobre un familiar. Mi familia paterna es del Chocó, de un pueblo llamado Puerto Nuevo. Puerto Nuevo es un lugar lindo, tranquilo, o bueno, lo era, antes de que llegara la guerrilla. Cuando estábamos pequeños, mi primo Pipe y yo salíamos a cualquier hora. Andábamos por las calles del pueblo, íbamos al río cuando el sol estaba en su punto máximo de calentura. Pero ahora que somos jóvenes, o adultos jóvenes, sentimos que no podemos ni ir a la tienda sin sentir que nos vigilan. Desde que llegaron los paras, el trabajo en el pueblo ha disminuido. Los jóvenes no saben qué hacer por sus vidas. Han abierto un sinnúmero de chongos, pero ¿y nosotros los jóvenes qué podemos hacer? Nos sacaron de nuestra tierra, aún viviendo en la misma. Nos obligan a desplazarnos a otro lugar para conseguir el pan. Pero mi primo quiso la vida fácil. Ahora él es para. Y por ser para, su familia ha tenido que irse del lugar, porque ahora lo siguen los problemas, lo sigue la guerra. Es emocionante cómo las historias nos llenan de aprendizaje. Voces de la Tierra se siente orgullosa y respeta cada proceso de víctimas y familiares. Agradecemos a quienes nos escuchan. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir en sintonía.